de la República. Fernando Villavicencio nos acompaña, está con nosotros. Dígame, producción, correcto. Hola, Fernando, ¿cómo vamos? ¿Cómo le va, William? Buen día. Buen Un día, saludo Fernando. a toda su audiencia. ¿Cómo está esa garganta? Tienes que tener, a ver, dicen A que ver, es ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? para nosotros que vivimos, que hacemos, dicen que es Gárgaras bueno. con tachuelas. Dice. Ese término es conocido. Sí, sí. Pero la miel medicinal con limoncito todos los días y hacer gárgara. Eso es bueno. Comer bastante rábano, También. cebolla, limón, porque los jarabes, por ejemplo, te traen es jarabe de rábano, miel medicinal y esa es la receta para la garganta. O guardar silencio. Dice, estaba leyendo a propósito de guardar silencio y bien que lo traes, esa frase lo utilizamos esta mañana, esa frase la utilizamos el día de hoy. Dice, todo lo que se necesita para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. ¿Estás de acuerdo con eso? Guardar silencio, en términos morales, es un pecado y en términos legales es complicidad. Y los políticos, los periodistas, los ciudadanos interesados por la sociedad, por sus problemas diarios que guardan silencio, son cómplices. Por eso guardar silencio sobre temas importantes realmente le puede comprometer a uno. Y de los pocos que no guardan silencio en este país es quien está aquí. Gracias por invitarme esta mañana. Estoy de viaje de paso a Machala el día de hoy, donde tendremos una serie de eventos y un cierre victorioso de campaña en la tarde. ¿Qué ha pasado? Porque hoy un periódico como es El Universo destaca una noticia de que una tercera persona recibió una especie de amenaza en contra de Fernando Villavicencio que venía de Fito, que será la última vez que Fernando Villavicencio, que tú te refieras a él, al que está preso. ¿Qué ha pasado sobre este tema? Eso lo recibiste, Fernando, en Alausí, me Bueno, parece. esta es una información que se origina en un parte de la Policía Nacional, que tiene la información entregada por varias fuentes sobre esta amenaza temeraria de uno de los vinculados al cartel de Sinaloa, me refiero a alias Fito. Y todo esto se entiende es como respuesta a la campaña que vengo liderando a nivel nacional de lucha en contra de las mafias, en particular de las mafias del narcotráfico. Y obviamente esta respuesta implica de que se está afectando y que quienes se sienten visiblemente afectados cuando gane este candidato y ponga a ejecutar la política de sometimiento de las mafias, en particular del narcotráfico, ellos serán los perjudicados. Además de plantear sobre el cambio radical del sistema penitenciario, como soy el único candidato, que se puede ver aquí, el planteamiento para la construcción de una cárcel de alta seguridad y absolutamente aislada y alejada del mundo urbano, a la que serán trasladados estos capos Lo que estamos viendo criminales. ahí en imágenes. Exactamente, esa es la ubicación en uno de los cuarteles militares de la Amazonía ecuatoriana. Fernando, sobre esto que dijiste la vez pasada, quiero ampliar. Porque algunas voces hubo en el sentido de que, bueno, pero solamente van 150. Yo pensé, dicen, que iban muchos más. ¿Por qué no se puede hacer para que vaya más personas? En realidad se trata de una cárcel de alta seguridad para los capos. Que ya está construida. Estamos por construir. Se va a construir en mi gobierno. Ah, ya. Ahora existe ahí un cuartel, un regimiento militar. Vamos a construir una cárcel. No se requiere más de 5 meses. Tampoco es un costo muy elevado y tendrá los mayores recursos tecnológicos, completamente aislada. La única forma de llegar allá es a través de vía aérea. Entonces, esta propuesta está orientada a acabar con el manejo del crimen y del delito desde las cárceles, porque eso es lo que pasa ahora. Ajá. Lo que acabamos de ver en estas últimas
horas, y lo hemos vivido en los últimos años, es cómo se dirige el crimen desde el interior de las prisiones. Entonces estos capos del narcotráfico, sicarios y delincuentes de cuello blanco serán trasladados, todos aquellos que se encuentran en la penitenciaría, en la cárcel del Turi en Cuenca, en la de Portoviejo, los mayores capos serán trasladados a esta cárcel de máxima seguridad. Y el resto de prisioneros, de PPLs como se los conoce, de baja peligrosidad, serán parte de un proceso donde nosotros hemos denominado el Estado no financia el delito. Es decir, los criminales tendrán que pagarse su alimentación diaria en procesos de trabajo organizado con los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, vamos a ponerlos a trabajar en granjas agrícolas, a que siembren arroz o papas. El Estado y el gobierno nunca más, la sociedad nunca más va a pagar el delito. Es decir, no les vamos a dar alimentación nosotros, quienes somos las víctimas de los delincuentes, encima tenemos que pagarles su alimentación. Fernando, ¿se puede copiar algo de lo que hace Nayib Bukele en El Salvador? Este es un modelo que se utiliza en Estados Unidos y en Europa. Obviamente Bukele está llevando adelante ese proceso recién ahora, pero es un modelo antiguo, ¿sí? Donde los PPLs de baja peligrosidad están o dedican su tiempo a producir en carpinterías, en otros recursos. Y ya que no podemos, el país, por temas de derechos humanos, jueces sin rostro, ¿se puede aplicar ley de escuchas? También, por supuesto. ¿Y esa ley de escuchas por qué ha tenido que esperar tanto y no se da? El Salvador lo tiene. Primero tendríamos que aplicar la inhibición o inhibir todos los centros penitenciarios. Y esa es otra cosa que es tan difícil. Para que no funcionen los teléfonos y todos los instrumentos, y la tecnología que ahora utilizan tiene tecnología más desarrollada que usted y yo. Lo tienen los capos al interior de las prisiones. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Esta reacción temeraria, ¿sí? Esta amenaza gravísima del capo del cartel de Sinaloa, de los choneros, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, sin duda tiene como origen esta propuesta programática nuestra orientada a trasladar de forma inmediata, apenas ganemos, a estos criminales a un centro completamente aislado para que de esta forma se acabe el manejo del delito desde el interior de las prisiones. Y lo otro, el combate radical al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Cómo se expresa el narcotráfico, por ejemplo, en los sectores populares? Eso es, William, lo importante. La gente que me está escuchando este rato, nosotros no estamos en contra del narcotráfico per se. El narcotráfico, la gran parte de la tajada del narcotráfico es lo que sale por nuestros puertos de aquí de Guayaquil, principalmente a Estados Unidos y Europa. Pero nadie se preocupa de la parte interna. Es decir, cómo estos criminales abastecen el mercado interno, y se ha creado una red impresionante de microtráfico en los barrios de la ciudad de Guayaquil, de Manabí, en todo el país, que está condenando a la juventud y a los niños, en particular niños desde 10 años, escuchen bien esto, desde los 10 años son sometidos a esta presión y al consumo de drogas letales. ¿Qué es lo que pasa? El macrotráfico, los grandes narcos, pagan a sus operadores en especie, en cocaína. Exacto, eso es lo que hemos dicho nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Ya no les están pagando en dólares. No, le pagan en cocaína. Sí. Supongamos un operador menor recibe 1 kilo de cocaína por haber hecho su trabajo. Sí. Este ciudadano Lo vende. no solo lo vende, mezcla ese kilo de cocaína pura o relativamente pura con sustancias químicas altamente peligrosas. Y del kilo logra 6, 7 kilos de elementos altamente tóxicos. Y eso es lo que venden, expenden en los barrios, en los colegios, a las chicas y a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos son víctimas de esta red. Por eso es que es absolutamente importante vincular el narcotráfico, estas estructuras criminales enormes que exportan la cocaína a Europa y Estados Unidos, también con el consumo interno.
¿Y cómo nos vamos a defender, William, a nivel interior, aquí en el país, de estas estructuras criminales? ¿Cuál es el elemento que le permite a estos criminales controlar el microtráfico? Es la tabla de consumo de drogas. Esa tabla de consumo de drogas que fue creada el año 2014 en el gobierno de Rafael Correa y que le permite o legaliza la tenencia de la droga y se convierte el narcotraficante o el traficante de cocaína o de otras sustancias tóxicas se convierte en consumidor. Ahí yo tengo mi punto. Y se camufla en consumidor. Ahí tengo mi punto de vista, porque quiero hacer la tabla frente a los umbrales. Fernando Villavicencio con nosotros. Los umbrales que tenemos en el país son los más bajos que la tabla. ¿Qué es lo que se quiere hacer, Fernando? Es que antes el pobre que se pegaba un porro o un porro, iba a la penitenciaría y se quedaba 4, 5, 6 años porque era pobre, porque no tenía abogado, pues. Eso sucedía. Allí no hay ricos que estén pagando porque se fumaron un porro. Y eso, pero los umbrales son los más bajos. ¿Por qué los otros presidentes no han podido hacer esto? No ha podido ser ni Moreno ni Lazo, si es tan fácil como aparentemente se ve. La tabla de consumo de drogas, en lugar de resolver el problema, lo que hizo es legalizar el microtráfico. Porque el traficante hoy se camufla como consumidor. Si mañana la policía le encuentra con 20 y 30 gramos, dice, no, yo soy consumidor, no soy traficante. Y la policía no le hace nada. Por eso, ¿de qué se trata? Vamos a derogar, en mi gobierno vamos a derogar esta tabla de consumo de drogas y a crear un registro de consumidores. Ahí sí con los umbrales que tú me estás planteando. Sí. Pero vamos a enfocar el tema desde una política de salud pública. Ya. Entonces, estos ciudadanos, ¿sí?, que hoy son víctimas de la H y decenas de drogas letales, serán tratados en el marco de una política pública de salud. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con todos los recursos que nosotros obtengamos de la captura de estupefacientes, vamos a crear clínicas especializadas un gran centro de salud en cada ciudad, sí, clínicas especializadas para tratar la adicción y a los consumidores. No vamos a criminalizar ni a perseguir a los consumidores, sino vamos a acabar con el caldo de cultivo del microtráfico, que es esta tabla de consumo de drogas. William, donde yo voy, ciudad que yo voy, ¿sabes cuál es el grito desesperado de las madres de familia? Estuve en el Cristo del Consuelo, donde no pueden entrar cualquiera, ¿no? ¿Qué te dijeron ahí? Yo saludé con más de 500 personas. Y yo veía en los ojos de las madres, como cristal roto, angustiadas, me decían, don Villa, ayúdenos por Dios, no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Mi hijo tiene 12 años y no puede, cada 3 horas tiene que consumir esa maldición, así en esos términos, y lloraban. Ayúdenos, hay que eliminar esta tabla de consumo de drogas. Entonces yo por eso, y soy el único candidato que abraza ese reclamo de la ciudadanía, vamos a eliminar, uno de mis primeros decretos será la eliminación. ¿Cuánto demorará eso apenas estés en el poder? Pues hablemos de 48 horas, pues. Nada más. ¿Los inhibidores en qué tiempo? Nayib William, Bukele le dio 72 horas y en 24 horas desapareció. William, al día siguiente que yo me posesione, voy a disponer a las fuerzas de élite de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, con la inteligencia que tenemos, porque voy a decir esto que es grave. A ver. La Policía Nacional conoce exactamente las guaridas de los narcotraficantes, de los extorsionadores, de los vacunadores, conoce todo. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué siempre actúa en respuesta a? Matan al oficial de la policía encargado de la seguridad en San Borondón y resulta que horas después apresan a los presuntos responsables. O sea, la policía sí sabía. Y siempre pasa eso. No, en mi gobierno, William, la noche que yo me posesione, horas después daré la instrucción de que la policía ataque
La policía se va a adelantar y vamos a sacarles de sus guaridas a todos los narcotraficantes, pandilleros, sicarios, vacunadores, a todos, porque la policía tiene la información. Lo que pasa es que ahora tienen un gobierno blandengue y algo más grave, tienen gente infiltrada. A propósito de que dices gobierno blandengue, ¿te decepcionó totalmente Lazo? Bueno, que al país le ha decepcionado. A mí desde el comienzo, yo tuve que actuar en asamblea así porque tampoco iba a prestarme para una conspiración de los otros, que querían aprovecharse de las debilidades de este gobierno para conspirar y tomar el control de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría. ¿Para qué? Para echar abajo las sentencias que tienen, y de la Corte de Justicia, para echar abajo las sentencias que tienen algunos prófugos en este país. Ya vamos a hablar del hijo de Petro. No, eso es muy grave, sí, eso es muy grave. Y ya vamos a hablar porque hay un vídeo que tú lo presentaste en redes sociales y lo vamos a publicar. Entonces, William, quisiera cerrar este tema de sí, Fito. Yo, el de Fito. Como tú sabes, estoy aquí horas después de que se hace público este parte policial. Yo no les tengo miedo. No les tengo miedo porque les conozco. Pero es muy peligroso, ¿ah? Pero por supuesto, pero yo tengo un niño de 10 años y tengo una familia. Y estoy transmitiendo el dolor y la angustia de millones de familias de este país. He recorrido 15 provincias y no hay provincia, William, donde la gente no me diga, señor Villavicencio o don Villa, como me quieran tratar, haga algo contra estos criminales. En particular, defienda a nuestros hijos. No sabemos qué hacer. Mire, más que pedir empleo, el dolor es tan grande por ver a sus hijos sometidos al consumo de la droga, en particular estas drogas letales como la H. ¿Qué tiene que hacer un presidente serio, un presidente valiente, sencillo? Vamos a eliminar esta tabla de consumo de drogas, repito, y a crear un registro de consumidores, quienes van a ser tratados en clínicas especiales en el marco de una política pública de rehabilitación. Así va a ser en mi gobierno. Vamos, un ratito tratamos un parcito de minutos el tema de Esmeraldas, porque ahí hubo también una reacción de Rafael Correa. ¿Qué pasó en Esmeraldas? Hay gente y candidatos que no están acudiendo a los sitios, a las concentraciones, pero Fernando Villavicencio continúa. Bueno, ¿qué es lo que ¿Qué pasa? pasó en Esmeraldas? Cuando asesinan al alcalde de Manta, Agustín Intriago, horas después, misteriosamente se agitan las prisiones. Entonces, la policía lo que tiene que hacer y la fiscalía es investigar quiénes están atrás del asesinato de Agustín Intriago. ¿Cuál era el móvil? ¿A quién le interesaba silenciar a Agustín Intriago? ¿Cuáles eran los vínculos? ¿Qué representaba Agustín Intriago en Manabí y en particular en Manta? ¿Sí? ¿Y por qué entonces se agitan las prisiones? Y en la penitenciaría de Guayaquil hay aproximadamente 30 víctimas y otras cárceles igualmente. Y yo estoy en Esmeraldas. Inmediatamente los 3 candidatos de San Borondón, como se les conoce, los trillizos de San Borondón, anuncian que ellos van a retirarse a sus cuarteles de cobardía y que no van a continuar con la campaña. Y es más, el candidato a la vicepresidencia del Partido del Prófugo anuncia que va a convocar a los 10 más buscados para sentarse en una mesa a conversar. Entonces, yo reacciono desde el sentir de la gente. ¿Cómo es posible que quienes pretenden liderar este país, gobernar este país, se sometan a las mafias y a los criminales de este país? Pero Andrés Arauz dijo que lo que se quiere es reunirse ahí con todas las autoridades y poner la lista de los 10 más buscados y analizar, a ver, para hacerle seguimiento. Exactamente, que van a reunirse con los 10 más buscados. Lo dijo mal. Pero ellos ya se han reunido con los más buscados. Cuando usted ve la foto de la piscina en Miami, ahí están metidos en una piscina, ahí está un asambleísta de la Revolución Ciudadana con los más buscados, al menos con 3 de los más buscados. Ese ya no va de candidato a asamblea. Bueno, pero sigue siendo revolucionario y socialista del siglo XXI. Pero me refiero a esa acción de cobardía, de retirarse de la campaña
por miedo, Ujú. y el otro decir vamos a conversar. No. Los políticos decentes no transamos con las mafias. Este candidato no tranza ni pacta con las mafias. En Esmeraldas yo tenía entonces previsto una gran concentración, hicimos 2 concentraciones. Y claro, a pocas cuadras donde estaban miles de personas convocadas, estaban disparando los tiguerones. Ellos eran. Eran ellos, porque ellos son los que controlan Esmeraldas y otras estructuras criminales. Un bus quemado, varios vehículos incendiados. Y sobre ese tema de los tiguerones y todos que aparecen entregando armas, ¿no te parece bien? No, pues ¿cómo puede ser posible en este país que los capos del narcotráfico en las prisiones aparezcan con un policía en rueda de prensa anunciando que van a entregar unas 4 armas y entregan 4, cuando se sabe horas después que han encontrado caletas enteras con decenas de fusiles que ni la policía tiene y con Ya. miles de municiones que tampoco tiene la policía? Pero ahí también hay un problema. El problema radica en que no hay control en las fronteras. Se ha dicho que del Perú viene muchísima arma. Está desapareciendo armas del Perú, pues no se viene para solo acá. eso. Pero no hay control, pues, Fernando. Familiares de algunos capos de la droga que están detenidos en las cárceles tienen empresas de seguridad. Escuchen esto. Tienen empresas de seguridad. Es decir, las armas que tienen en estas empresas de seguridad son legalizadas por las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Claro. Tómate cafecito. Hablamos aquí con Fernando Villavicencio. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Quiero ir, hay un video que publicó el candidato a la presidencia de la República y tiene que ver con el asunto que está pasando en Colombia. Escuchemos y veamos. Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el Hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá, utilizando a 2 personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente. Fuerte las declaraciones que haces en contra de estos personajes. Está una candidata a la presidencia de la República. Hablas también de Vinicio Alvarado. Fernando. Bueno, en las próximas horas estaremos formalizando ante la Fiscalía General del Estado
una petición de investigación sobre este caso. ¿De qué se trata puntualmente, más allá de lo que ya se dice en el video? Que la candidata en cuarto puesto para Asamblea Nacional en la lista de la Revolución Ciudadana, encabezada por Pierina Correa, hermana del prófugo Rafael Correa, me refiero a Raiza Bulgarín, una exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa, muy cercana a Rafael Correa. La señorita Bulgarín es nada más y nada menos que la pareja sentimental de Camilo Burgos, primo hermano de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia. Apresado y acusado este momento junto a su ex esposa Day Vázquez por el delito de narcotráfico y delitos conexos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Cómo aparece el nombre de la señora Raiza Bulgarín? En los chats, en los audios que la Fiscalía de Colombia tiene como base para la acusación en contra del hijo del presidente de Colombia y su ex esposa. En estos chats se revela que Camilo Burgos y Raiza, dice Raiza, y se entiende, sería Raiza Bulgarín, facilitaron y ayudaron a transportar, a trasladar parte del dinero de los 200 millones de pesos colombianos desde Barranquilla hasta Bogotá. Es decir, la situación es muy grave y confirma que hay un vínculo entre la Revolución Ciudadana y el partido de Gustavo Petro de Colombia. Además, la cercanía política del partido de Correa con el partido de Petro, considerando que el prófugo de la justicia, sentenciado en el caso Arroz Verde, algo que yo investigué, me refiero a Vinicio Alvarado Espinel, fue quien dirigió la campaña de Gustavo Petro y es quien dirige la campaña de Luisa González acá en el Ecuador. Esta situación es muy, muy grave, estimado Willy. Sí, ¿cuándo? En las próximas horas dijiste Fiscalía. El día de hoy, en las próximas horas. Ya, correcto. Fernando Vicencio, una cosita que quedó boteando, le dijiste a Jorge Ortiz. Eso, volver a la Constitución del 98. Si volvemos a la Constitución del 98, ahí se habla de elecciones indeterminadas. Ahí tranquilamente Rafael Correa puede ser candidato. Otra, el tema del dólar. Son dos temas ahí importantes. ¿Por qué volver a la Constitución del 98? Bueno, ese es un escenario posible de debate. Particularmente yo soy partidario, esa posición surgió en el marco de la conversación. Yo soy partidario de una nueva consulta popular para poner a consideración nuevamente de la ciudadanía la extradición de narcotraficantes y el retiro de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana para elegir autoridades de control. Sin embargo, en el supuesto de que se convoque a un referéndum y se plantee la posibilidad de volver a la Constitución del 98, nosotros tenemos que entender que nada puede ser regresivo. Es decir, todos aquellos temas vinculados a derechos y lo otro, el dólar como moneda nacional y otros temas van a ser garantizados en esa consulta popular. No pasa popular. nada con el dólar. Pues, para nada, para nada. En la misma pregunta o preguntas de la consulta popular se incorporarán algunos aspectos específicos, como por ejemplo garantizar los derechos que ya constan en la actual Constitución del 2008, el dólar como la moneda oficial de este país y otros. Lo único que se quiere es volver a un Estado de Derecho, con 3 poderes, como es cualquier sociedad moderna, ejecutivo, legislativo y judicial. Y no ahora tenemos un pulpo de 5 cabezas que ha creado un Estado absolutamente autoritario y corrupto como el que estamos viviendo. Si hablas, Fernando Villavicencio con nosotros aquí en Qué Buena, y si hablas de que en 5 meses estaría listo esa cárcel en el oriente para los más peligrosos, se habla de quitarle esos inhibidores en 24 horas, eliminar la tabla de consumo. ¿Qué hacer de algo urgente que tiene que ver con el sector de la salud? ¿En qué tiempo estarían los hospitales ya con la medicina suficiente para que la gente no se esté muriendo? No tiempo, pero sí, yo voy a presidir
Pero es prioridad. El Consejo Superior es que mira, yo voy a presidir las empresas públicas y el Consejo Superior de la Seguridad Social. ¿No vas a delegar? No voy a delegar. La lucha contra la corrupción no se delega. Y voy a sacar, como he dicho, a patadas, literalmente, a 14 grupos mafiosos que controlan la provisión de medicamentos e insumos médicos en los hospitales del IES y en el Ministerio de Salud Pública. Y debes saberlo, ahí está un asesor de Guillermo Lazo que es farmacéutico. ¿Lo tienes claro? Todos los intermediarios mafiosos, ¿sí?, que venden medicamentos con sobreprecio, insumos médicos con sobreprecio, todos serán expulsados de la Seguridad Social y de los hospitales del Ministerio de Salud. Vamos a comprar directamente los medicamentos a las grandes farmacéuticas nacionales. ¿Por qué tenemos que comprar a los intermediarios? Los intermediarios son los que encarecen todo, y no solamente en el tema de la salud, en el petróleo, en la educación, en la electricidad. Mira, el informe que acaba de sacar la Contraloría General del Estado, con base a un pedido mío de investigación desde la Comisión de Fiscalización, es gravísimo el tema de electricidad. ¿Qué? Revela que el 62% del costo de la factura que paga usted, que pagan todos, es producto de la intermediación corrupta. Es decir, contrataron empresas ¿para qué? Para que hagan la lectura del medidor. Ajá. Vayan, desconecten y luego reconecten. Y por cada acción ellos se cobran un porcentaje. Al final, el costo de la planilla eléctrica se encarece en el 62%. Es decir, si usted paga $100, 62 son el robo y el pillaje de estos intermediarios. Por favor, en mi gobierno igual los voy a sacar. ¿En qué tiempo? A patadas. ¿En qué tiempo eso? Al menos deme 30 días ya, ahí sí 30 días. Pero la tabla de consumo de drogas será uno de los primeros decretos. Vamos a derogar esa tabla de consumo de drogas para que nuestras esposas, madres, abuelas, las mujeres de este país y nuestras familias tengan al menos un poco de seguridad y certeza. Algunos y algunas encuestas, ya para finalizar esta entrevista con Fernando Villavicencio, lo ponen en segundo lugar. Pero otras, en cambio, lo hacen cuarto o quinto lugar. Algunos se ponen en noveno. ¿Ya? Verá, ¿quién maneja esas encuestas que no me ponen en segundo? Me es imagino. El que vendía ataúdes con sobreprecio. ¿Sabe quién es? No lo quiero nombrar. Santiago Cuesta Caputi, el que maneja la campaña de Otto Sonnenhorstner. Pero Santiago Cuesta dijo que tú tenías algunas cuentas allí donde había millones de dólares. Sí, pues esas cuentas no son mías ya, y por eso está procesado penalmente. ¿Lo has procesado, Santiago? Pero claro, yo. Pues él presentó a Carlos Vera, le dijo. Ahí por está eso yo presenté las cuentas que él sacó ahí. Sí. Yo pedí la certificación al banco y ahora va a ir a la cárcel por mafioso y mentiroso. Pero él es uno de los autores de estas encuestas truchas. Yo estoy segundo y arriba y a este ritmo voy a llegar primero. Porque ayer escuchen lo que dice el prófugo Rafael Correa en una entrevista con una radio de Sucumbíos. Dice, en realidad en la segunda vuelta. Él ya sabe que hay segunda vuelta. Pero lo que no quiere Correa es una segunda vuelta conmigo. Porque en una segunda vuelta conmigo, adivine lo que va a pasar. No me quiero imaginar. Nada la del más. zorro, pues. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por Construye Lista 25. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Te acabas el cafecito? Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Tengo que ir a un